Desde tiempos muy antiguos, Mesopotamia fue ocupada por distintos pueblos de origen semita y sumerio. Cada uno contaba con su propio idioma, etnia y cultura. Dentro de estos pueblos conocemos principalmente a los sumerios, acadios, amorreos y elamitas. Los semitas y los sumerios constituían en el tercer milenio los principales grupos lingüísticos mesopotámicos. Hasta el final de la era protodinástico, en el año 2900 a 2350 a.C., los sumerios habían sido el grupo más influyente en la región. Sin embargo, a mediados del siglo 24 a.C., aproximadamente en el año 2350, algo estaba a punto de cambiar, pues los semitas se disponían a conquistar y formar un imperio. En una de las ciudades sumerias más importantes, llamada Kish, un hombre destinado a la fama preparaba una operación que cambiaría para siempre la historia de Mesopotamia. Y esa era Sargón, o más conocido como Sargón de Akkad. Dentro de la historia o biografía de Sargón hay elementos históricos y mitológicos, pues según la leyenda, Sargón era hijo de un nómada y una sacerdotisa. Se dice que su madre, por vergüenza de tener un hijo ilegítimo, lo dio a luz secretamente y luego trató de deshacerse de él, por lo que hizo un pequeño bote o canasto de cañas y lo brotó con brea para hacerlo impermeable. Puso el canasto y lo lanzó al río, como se hizo con otros héroes de la antigüedad, pues hay que recordar que tanto Perseo, Edipo, Rómulo y Remo, e incluso el gran Moisés de la tradición bíblica, fueron echados a un río en un canasto. Posteriormente, el pequeño Sargón fue hallado por un pobre hortelano que lo crió con amor y dedicación. Más tarde, cuando ya era adulto, Sargón entró al servicio del rey de la ciudad de Kish, Ursababa, y por sus méritos llegó a ser uno de los súbditos en los que más confiaba. Pero Sargón, aprovechándose de la situación vulnerable del rey, tal vez por alguna gran derrota en el campo de batalla o por crisis dentro de la ciudad, se sublevó y tomó el trono. Pero Sargón pensó que sería mejor fundar una ciudad y que ésta se llamara Akkad, su nueva residencia. Las ruinas de esta ciudad, hasta nuestros días, no han sido encontradas o identificadas, pero según los textos, la ciudad debía de encontrarse cerca de la misma Kish o de Babilonia, y quizá a orillas del Éufrates. Además, se dice que a raíz de que tomó el poder, ocultando sus verdaderos orígenes, se hizo autonombrar Sharrukin o Sharrukenu, que quiere decir en acadio el auténtico, legítimo rey. Los acadios, bajo este nombre vigoroso, se volvieron contra los sumerios. Sargón atacó al rey de Uruk, Lugal-Sagesi, quien había reinado durante 30 años, pero ya cansado y vulnerable, sucumbió ante Sargón. Lugal-Sagesi fue hecho prisionero y arrestado a la ciudad de Nippur ante el dios Enlil, el dios supremo del panteón mesopotámico, que había rechazado ahora a Lugal-Sagesi y había elegido a Sargón. Las ciudades de Ur, Lagash, Huma, todas las ciudades de Sumer fueron sometidas y sus fortificaciones fueron desmanteladas por Sargón y los acadios. Ahora toda Sumeria y toda Akkad estuvieron entonces bajo un solo gobierno y en verdad las dos tierras o regiones se fundieron totalmente, pues durante el largo reinado de Sargón, Akkad se sumerizó completamente. De hecho, podemos hablar del surgimiento de una cultura sumerio-acadia, así como hablamos de la cultura grecorromana. Los acadios nunca abandonaron su lengua, pero no tenían algún sistema de escritura, por lo que tuvieron que tomarlo de los sumerios, adoptando el sistema de escritura cuneiforme. La lengua acadia empezó a tener tanta importancia que la lengua sumeria se vio totalmente afectada, hasta que años después, las ciudades sumerias recuperaron temporalmente su importancia política. Sargón continuó con su política de expansión, pues según las fuentes, dirigió sus conquistas hacia el valle del Éufrates y Siria del norte. Se apoderó de Tutul y de Marí, la gran ciudad de Ebla y gran parte de Siria, y seguramente llegó a alcanzar la costa mediterránea. El mismo Sargón se vanagloriaba de haber conquistado el bosque de los cedros y la montaña de plata, o sea, el Tauro y el Amanus. Según la tradición, atravesó el mar, extendiendo sus conquistas hasta Chipre y Creta, algo que se ha cuestionado, pero sea como sea, sus expediciones lejanas no llegan a ser de ninguna manera conquistas duraderas, pues tal vez
solo fueron expediciones para conseguir botín. Gracias a estas campañas, Sargón logró un fuerte comercio internacional. Muchos recursos como la madera, piedras preciosas, minerales, metales, etc., llegaban principalmente a los muelles de Akkad. Se dice que el imperio acadio fue el primero en la historia, aunque también algunos expertos prefieren decir que fue un reino y no un imperio, algo que se puede debatir. Además, es importante mencionar que en ese tiempo ya existían grandes civilizaciones en Egipto, en el Indo y China. A pesar de esto, Sargón logró adueñarse de un gran territorio. La cantidad de riqueza que poseía era de gran magnitud, y su influencia tanto en Mesopotamia y parte de Oriente Medio fue determinante. Una inscripción nos dice: Sargón, rey de la totalidad del mundo, ganó en 34 batallas, destruyó las murallas de las ciudades hasta la costa del mar, hizo atracar barcos de Meluja, Magán y Dilmun en el puerto de Akkad. Con este pequeño texto podemos ver la grandeza y logros de Sargón de Akkad. Un dato curioso es que se menciona que la gran Eneduana, la primera escritora en la historia de la literatura, fue hija de Sargón. Sargón finalmente murió alrededor del año 2315 a.C., después de un triunfal reinado de más de un siglo. Sumeria se rebeló a su muerte, por lo que sus progenitores ahora tendrían una larga lucha para apagar los focos de rebelión y restablecer el orden. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Te deseamos un feliz año.